comenzar en esta clase con lo que es la comprensión de qué estamos hablando cuando hablamos de una citología de médula ósea. Esto es como para poner una puesta en común, para hacer una puesta en común y, eh, y saber que cuando estamos hablando de determinados conceptos estamos hablando todos de lo mismo, ¿sí? Esa es un poco la idea. Y también allanar cuáles son las posibilidades, como por ejemplo acá, de tomar una muestra de citología o una muestra de biopsia. En esto es que vamos a hacer hincapié a los colegas que estén tanto en las diferentes provincias de Argentina como en los diferentes países de Latinoamérica, que nos compartan también cuál es la realidad en cada lugar, ¿sí? Para saber cuáles son las posibilidades que tienen y también aprender entre todos. Entonces, vamos a empezar con un concepto que es fundamental, que es qué diferencia una biopsia de médula ósea a una citología de médula ósea. La citología va a ser el estudio, como tanto lo sabemos, varios de los colegas, de cuando tomamos una muestra de citología, ya sea de un linfonódulo, de una neoformación, de cualquier tejido, ¿sí? Que estamos evaluando células aisladas. Entonces, se va a tomar por medio de una aspiración también, es como si fuese una punción aspiración, ¿sí? Como cualquier PAF, ¿sí? Y en este caso podemos utilizar agujas de diferentes calibres. La pregunta básica y clásica y principal siempre es, ¿se toma la citología con agujas especiales? No es necesario, ¿sí? Ya lo vamos a ver a lo largo del curso, que podemos tomar la citología, la muestra para citología de médula ósea con agujas comunes, agujas 25-8, cono verde, o puede ser en algunos casos que utilicemos agujas cono rosa un poco más gruesas de mayor calibre, pero en general utilizamos agujas 25-8, cono verde, con jeringa de 5 mililitros o de 3 mililitros eh, que hay en cualquier consultorio. Entonces ahí es donde vamos a ver posteriormente cuáles son las ventajas, ¿sí? ¿Qué va a permitir la citología? Va a permitir que podamos evaluar en forma cuantitativa y cualitativa, porque ya lo vamos a ir viendo que cuando confeccionemos el medulograma vamos a tener que ir contando las células y no solo contar la cantidad de cada una, ya lo vamos a ir viendo, sino qué características tienen esas células, ¿sí? En general vamos a utilizar una tinción de tipo Romanowski, pero se pueden utilizar otro tipo de tinciones. ¿Qué diferencia hay con una biopsia? ¿Sí? Que esto lo sabemos, pero lo vamos a ver aplicado a lo que es la médula ósea. ¿Sí? En la biopsia de médula ósea se va a extraer una porción de tejido, ¿sí? Como en todo estudio histopatológico. Ahí sí vamos a necesitar agujas específicas, que acá por lo menos en Argentina son carísimas. Y en el caso de que realice una biopsia y una citología, se suele indicar realizar la citología antes de la biopsia. Como decíamos recién, es un estudio histopatológico que hay que fijar. No es sencillo hacer un estudio histopatológico de médula ósea y es uno de los motivos por los cuales en Argentina, por lo menos hasta lo que sabemos con Sole, no se está realizando, ¿sí? Por lo menos yo estoy en la provincia de Entre Ríos, en Argentina. Sole está en Ciudad de Buenos Aires, y por lo menos en ninguno de los lugares podemos conseguir patólogos veterinarios que realicen un estudio histopatológico de médula ósea, que no es lo mismo que decir un estudio histopatológico de hueso, ¿sí? Porque en ese caso sí podemos conseguir que hagan, por ejemplo, no sé, un diagnóstico de una neoformación o de una infección o cualquier patología que ocurra en el hueso, ¿sí? Pero acá estamos hablando de otra cosa, de poder hacer el estudio de la morfología de la médula ósea para también inferir cuál es su funcionalidad
Y eso no, actualmente en Argentina, por lo menos hasta lo que sabemos, no lo podemos hacer. Acá Juan hace una pregunta. Se hace la citología y luego la histopatología. ¿Está entendido? Justo al revés. A ver acá, ¿qué puse? Ta, ta, ta. Debe realizarse. Espérame. A ver, Juan, que no leo. Debe realizarse antes de la citología. Ah, sí, tenés razón. No, esto es, siempre es el punto controversial, porque en realidad los libros dicen, debe realizarse la biopsia antes que la citología. Si vos realizás la biopsia, que esto es lo que dicen los libros, está perfecto. Antes de la citología, no sé cómo lo harán, pero es como que estás alterando todo el tejido porque justamente ahora vamos a ver en las ventajas y desventajas de la citología cuáles son los posibles artefactos que podemos generar cuando tomamos la muestra. Así que nosotros recomendamos, primero que no, ahora vamos a ver que nosotros no vamos a tomar muestras de biopsia porque justamente lo que decimos es que no las podemos mandar a analizar. Ojalá pudiéramos, ¿sí? Pero en el caso de que se pueda tomar la muestra, lo que decimos es primero de tomarla de dos lugares diferentes y entonces tomarla en el orden que quieran. Toman primero lo que quieran, pero porque lo pueden hacer de dos lugares anatómicos diferentes. Si no, la citología queda muy contaminada con sangre del procedimiento de la biopsia. Gracias por preguntarlo, Juan. Muy bien. Sole, no sé si querés continuar con las ventajas y desventajas. Sí, no hay problema. Iba a aclarar justo cuando vos estabas hablando, justamente esto que preguntó Juan antes de Sí. pasar como a la otra diapo. Y es que también cuando veamos lugares de elección, vamos a ver que no es lo mismo el lugar que vamos a elegir en el caso de que quisiéramos hacer una biopsia, que quisiéramos hacer una citología. Cuando nosotros hacemos una biopsia, vamos a necesitar principalmente, y para hacerlo de manera fácil y para dañar poco el tejido sobre el que estamos trabajando, un hueso en donde tengamos una superficie como para ingresar a tomar una buena muestra, necesitamos un hueso que sea lo suficientemente grande. En cambio, cuando hagamos una citología de médula ósea, vamos a buscar precisamente lo contrario. A lo mejor no que el hueso sea pequeño, sino que sea un hueso más accesible, más blando, como para entrar con una aguja pequeña, como lo explicó Ceci. Entonces, por ejemplo, si yo tendría que hacer una biopsia, que insistimos, lamentablemente en Argentina no la podemos hacer, a lo mejor elegiría hacer una biopsia a un hueso como el fémur, ¿no? En cambio, para hacer una citología, no se me ocurre hacer una citología desde el fémur porque no voy a poder ingresar con las agujas que utilizamos habitualmente y que es con la técnica que nos interesa enseñarles. Entonces, en ese caso voy a utilizar, por ejemplo, esternón o cresta ilíaca, que son huesos mucho más fáciles de abordar citológicamente con una aguja de uso común. Así que yo si tuviese que tomar una muestra de biopsia y una muestra de citología, como decía Ceci, no utilizaría el mismo hueso. Así que, habiendo dado mi opinión sobre el tema, vamos a ver por qué, más allá de que acá nosotros no tenemos la posibilidad de hacer biopsia de médula, por qué es de elección hacer una citología. La realidad es que si hablamos de ventajas de la citología sobre la biopsia, son un montón de ventajas. Principalmente que es una toma de muestra la mayoría de las veces rápida, tiene sus particularidades y sus salvedades, sobre todo dependiendo de la especie donde la vamos a hacer, pero la realidad es que la toma de muestra es muy rápida cuando uno tiene la manualidad adquirida, como todo en esta vida. Es poco, es poco invasiva y daña poco el tejido. A mí me ha ocurrido muchas veces que nos derivan habitualmente pacientes con trombocitopenia y en general el colega lo deriva como con cierto miedo, justamente por las plaquetas bajas y por el miedo al sangrado, por el miedo de formación de hematomas posteriores. Y la punción de médula es una maniobra muy poco invasiva, a pesar de de lo que se piensa o de lo que su nombre puede llegar a imponer. Los tutores siempre vienen con mucho miedo, traen a su mascota con mucho miedo y la realidad es que somos nosotros los que tenemos que encargarnos de comentarle tanto a los tutores también como a los colegas que nos piden la maniobra
que es una maniobra que se puede hacer en casi cualquier paciente porque es muy poco invasiva y daña muy poco el tejido realmente en donde se toma esa muestra. Una ventaja primordial a mi gusto es el costo que tiene. No, y cuando me refiero a costo, no me refiero tanto al precio que nosotros le vamos a poner a esa maniobra, porque la realidad es que si somos pocos lo que lo hacemos y lo vamos a hacer bien para ofrecer un diagnóstico de tanto valor como ofrece la citología de médula ósea, no nos vamos a meter en cuánto hay que cobrar esa muestra, pero realmente para nosotros, como veterinarios, el costo de hacer un estudio de médula ósea es muy poquito. Justamente por esto que les decía Ceci, que es porque lo hacemos con los elementos que tenemos en el consultorio. No tenemos que comprarnos nada extra, a no ser que no contemos con el microscopio, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso sí nos vamos a tener que poner en campaña para conseguir uno, pero tenemos la ventaja de que ese microscopio nos va a servir para procesar las muestras de médula y para procesar un montón de muestras más. Entonces, yo creo que hoy en día ninguna veterinaria tendría que prescindir de tener un microscopio, no solo para hacer médula, sino también como para hacer muchas otras cosas. La dificultad en la realización es realmente baja. Yo siempre hago el mismo chiste que digo, si yo aprendí a hacer una punción de médula, todo el mundo tiene que poder hacerla. Pero realmente, o sea, parece una maniobra difícil o que los colegas no se animan a hacerla, pero van a ver que una vez que le agarran la manualidad, o sea, no implica mayor dificultad. Como dije recién, se utilizan materiales de uso diario. Principal ventaja sobre la biopsia es que se puede hacer con el paciente sin uso de anestesia general. Entonces, nosotros vamos a tener en general pacientes que vienen principalmente anémicos, que es la mayor causa de derivación para hacer una consulta por punción de médula y no necesitamos dormir a ese paciente para tomarle una muestra. Por supuesto, vamos a usar anestesia, pero vamos a usar anestesia local. Es un estudio muy útil porque permite con la misma toma de muestra cuantificar qué celularidad hay en esa médula, qué tipo de células vamos a encontrar y así como con un hemograma nosotros tenemos valores de referencia que nos permiten interpretar ese hemograma, con el medulograma pasa lo mismo. Y también nos permite evaluar la morfología celular. La morfología celular es muy, muy importante, casi tan importante como cuantificar esas células. Y cuando uno aprende a leer médula, el resultado se emite en una forma súper rápida. En general, las biopsias demoran porque la muestra necesita un proceso, un tiempo de proceso hasta que llegue al patólogo. Con la citología esto no pasa. Una citología incluso puede ser tomada y a los media hora como mucho, una hora como un montón, ya podemos tener un diagnóstico de ese paciente. Con lo cual, en las patologías que realmente requieren celeridad en la emisión de un resultado, la citología de médula ósea es, sin lugar a dudas, el método de elección. Sí, voy a agregar ahí con lo que decía Sole al principio, que sí, que es cierto de que hay muchos colegas y tutores que lo indican o que están con mucha preocupación por el riesgo de sangrado. Y recuerden que uno de los principales factores que genera la coagulación, que es la tromboplastina tisular, se activa en forma, pero principalmente en el hueso. ¿Sí? El hueso tiene un mecanismo de coagulación que es fantástico, justamente con esta activación de la tromboplastina, que está en cualquier tejido, pero en el hueso, al atravesar justamente el periósteo, ¿sí? Se genera como muy rápidamente. Entonces, prácticamente no hay riesgo, a no ser que el paciente esté con una coagulopatía, pero tremendo, que esté, no sé, el paciente sangrando ya por todos lados. Es muy difícil que ahí se genere un sangrado que no se pueda controlar, ¿sí? Que yo creo que no lo he visto nunca No, yo directamente. ayer puncé un paciente que vino con 4.000 plaquetas Ujú. y no Y le tuve quedaron ningún 2.000, problema. después le quedaron 2.000 después de la maniobra. Sí, pero no, bueno, en Fue el con momento de la 4.000 maniobra igual no de tuve cuenta. ningún problema. Claro, pero ya está, se fue a su casa sin problema.
Bueno, y después iba a decir algo más y ahora me olvidé. Así que eso, pasamos a la siguiente. Vas a decir, digo yo las desventajas, estás muteada. Acá estamos. Bueno, entonces, digo, no, sigo, si querés, sigo yo, sé, Dale. después avanzamos. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de la citología de médula? Que yo creo que esta diapositiva la hicimos más para poner desventajas versus ventajas, pero la realidad es que yo, no sé, si pudiera obviar esta diapositiva, No la tiene obviaría. ninguna. Pasemos a la siguiente, dice Sole. Pasemos a la siguiente, esta no tiene importancia. No, a ver, como dijimos al principio de la clase, la citología no nos informa sobre la estructura tisular, ¿verdad? Porque nosotros vamos a obtener células que se van a disponer de manera aleatoria en el frotis en monocapa que nosotros hagamos para el análisis. Entonces, no vamos a tener una información sobre cómo está estructuralmente esa médula. Después, la realidad es que sí existe mayor probabilidad de generar artefactos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar una muestra y depende cómo la tomemos, puede ser que obtengamos o mucha cantidad de material hemático, ¿sí? Con el cual esté contaminada esa médula. También puede pasar que, como dijo Ceci, por la particularidad del tejido medular, se coagule demasiado rápido y nosotros no logremos hacer un extendido representativo, ya que muchas células quedarían atrapadas en ese coágulo. Esto no pasa siempre, la realidad es que no pasa siempre, es una particularidad que se ve en ciertos pacientes en donde yo tengo material medular y esa médula se coagula muy rápido. En el caso de que nos pase eso, es algo, la única que hice se me coaguló toda, dice Rafael. A ver, una punción de médula nosotros podemos hacerlo sobre el mismo paciente la cantidad de veces que nosotros necesitemos. Entonces, si nosotros obtenemos una muestra y esa muestra se coagula muy rápidamente, esto se va a subsanar usando algún tipo de anticoagulante en la jeringa y en la aguja. Lo vamos a ver en un ratito. Entonces, ¿es una desventaja? No, no es una desventaja porque es algo que nosotros podemos volver a tomar en el mismo paciente, en el mismo momento, usando los anticoagulantes adecuados. Entonces, es una dificultad, diría yo, no es una desventaja porque se puede subsanar. Eh, si la muestra es escasa, es poco representativa. Esto pasa como con cualquier muestra de citología de cualquier tejido, como pasa con una muestra de orina, como pasa con una muestra de hemograma. Nosotros para que la muestra sea representativa tenemos que lograr una cantidad suficiente de muestra para extender, para remitir y para observar. Y hay una mayor influencia de la zona anatómica de donde se tome la muestra. Esto lo vamos a ver en un ratito cuando hablemos de los sitios de punción. Y tiene mayor relevancia todavía cuando depende de la edad del paciente. Esto también lo vamos a ver en un ratito. No es lo mismo tomar muestra, por ejemplo, de un hueso largo en un paciente geronte que en un paciente joven. Y esto depende de la distribución de la médula amarilla y de la médula roja. Esto tampoco se convierte en una desventaja cuando nosotros tenemos la herramienta del conocimiento, de decir, bueno, en un paciente geronte, ¿de dónde me conviene tomar muestra para que sea mayormente representativa y de dónde no me conviene tomar muestra? Entonces, las desventajas son desventajas agarradas con pinzas, digamos, porque nosotros vamos a enseñarle, claro, vamos a enseñarle como los tips que ustedes van a tener a mano para que estas desventajas no sean desventajas, ¿sí? Claro, no, nosotras ponemos la palabra y nosotras mismas nos discutimos. Sí. Imagínense lo que discutimos con conceptos de otros colegas y nosotras discutimos nuestros propios conceptos. Sí, yo en esto de desventajas, como bien decía Sole, en realidad son como precauciones a tener en cuenta o particularidades a tener en cuenta. Lo que nos comentaba recién Rafael, yo creo que nos pasó a todos. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver que en la maniobra de citología, de punción para hacer la citología, una de las características de esa maniobra es que tiene que ser rápida. O sea, la maniobra en sí es sencilla, pero lo que tiene es que hay que imprimirle velocidad. O sea, yo no puedo tomar la muestra, darme vuelta, descargar en el vidrio. No, todo eso se hace como aparece como los mensajes en un 2 por.
No es que uno está como loco, sino que en la misma maniobra es una maniobra que se hace como con mucha celeridad. ¿Por qué? Justamente porque es un tejido que se coagula rápidamente. Lo bueno, como decía Sole, es que en realidad eso hay que advertírselo. Las primeras veces cuando lo hacemos y estamos realmente tomando experiencia, estaría buenísimo que no estén los tutores, que lo pueda pasar el paciente solo, entonces nos sentimos en la libertad de punzar las veces que tengamos que punzar, pobre paciente, pero es así. Y cuando estamos con los tutores adelante, porque cuando uno tiene como un poco más de experiencia, en realidad la mayoría de las veces está con los tutores, lo sujetan, uno realmente es algo muy, muy rápido. Em, entonces se le aclara a la gente que en general se necesitan varias punciones. Yo eso lo aclaro siempre. Yo en general necesito de 3 a 5 punciones. La gran mayoría de las veces punzo una sola vez, entonces todo el mundo se queda contento. Pero si tengo que punzar varias veces, no es que ya te miran mal, sino que esto es así. La punción de médula ya tiene este número, entonces ahí se quedan como un poquito más tranquilos. Em, y esto que decía Sole, acá en este curso me parece que somos varios que hacemos aparte oncología, citología y todo eso, que es, vos decías que siempre, si es escasa, es poco representativa. Hay algunos que no, o sea, cuando uno punza un mastocitoma, con que agarres un grupito de mastocitos, ya está, un melanoma, lo mismo, es como que uno ya diagnostica. Pero ¿por qué pasa eso? Porque ahí, en esas citologías, no tenemos que hacer un recuento. Ya van a ver que en la médula ósea sí nos va a importar un montón que la muestra no sea escasa, porque aparte de observar la morfología, como decíamos hace un rato, tenemos que hacer un recuento. Entonces, para hacer recuento que sea realmente un reflejo de lo que esté pasando a nivel hematopoyético, tiene que haber suficiente cantidad de muestra, que suficiente cantidad de muestra son 2 gotas igual, nada más. Pero eso, no tiene que estar diluida, no tiene que estar contaminada con sangre periférica, no tiene que estar coagulada. ¿M? Ahí vamos avanzando. Bueno, sigo con las ventajas y las desventajas. Ahora vamos a hablar de la parte de la biopsia, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de la biopsia? Bueno, ya lo dijimos mientras vinimos hablando, que permite evaluar la estructura, la arquitectura completa del tejido medular. ¿De qué sirve evaluar la estructura completa? De que hay patologías que lamentablemente por una citología no la vamos a poder diagnosticar. ¿Por qué? Porque con la citología siempre tenemos como la chance, como decíamos recién, de que la muestra no sea completamente representativa. Entonces, hay diagnósticos que nosotros tenemos que emitir con una seguridad casi de un 100%, justamente porque son diagnósticos en general muy malos, ¿sí? Son patologías con un pronóstico muy malo. Esas patologías siempre son aquellas que tienden a informar una disfunción medular completa, ¿sí? ¿Cómo puede ser? Las hipoplasias medulares, las aplasias, las mielofibrosis o las mieloptisis, que son patologías en las cuales el tejido medular o se ha dejado de producir completamente o ha sido invadido completamente por otro tipo de tejido. Para asegurar esto con casi un 100% de precisión, necesitamos sí o sí de la biopsia. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo veo una médula poco celular en una citología, ¿no puedo inferir que hay una hipoplasia? No, no es eso. Pero tampoco puedo emitir un diagnóstico de aplasia medular, porque para emitir un diagnóstico de aplasia medular necesito considerar mucho más contenido de tejido. No lo puedo decir por una citología, ¿sí? La biopsia también permite, mediante tinciones particulares, evaluar los depósitos de hierro y evaluar lesiones de tipo óseas de tipo lítica. Yo eso no lo voy a poder evaluar con una citología, porque recordemos que en la citología yo veo células sueltas. Más allá de la ventaja, digamos, que tiene la biopsia en cuanto a diagnóstico, la verdad que una citología es bastante
Me sale la palabra aproximativa que no existe, entonces estoy buscando cuál es En el la lengua, sinónimo en la correcto. lengua castellana no existe, pero no Claro, importa, lo entendí. exactamente. Pero bueno, a través de una citología podemos llegar de forma bastante certera, ¿sí? A poder decir, por ejemplo, que hay células tumorales invadiendo ese tejido, en el caso de una mieloptisis, o que hay una hipoplasia a nivel de una línea o de otra. Eso lo vamos a ver y lo vamos a comprender más adelante cuando veamos patrones celulares. Y la verdad que muchas veces correlacionamos, muchas veces no, la mayoría de las veces, de casi el 100% de las veces, correlacionamos lo que nosotros vemos en la médula ósea con la clínica del paciente y un hemograma. Entonces, la clínica y el hemograma nos van a apoyar a nosotros en el diagnóstico que vamos a hacer sobre esa citología de médula ósea sin necesitar muchas veces sí o sí de la biopsia. De todos modos, si ustedes tienen la posibilidad de hacer biopsia y citología, siempre va a ser muchísimo mejor que hacer citología sola o biopsia sola. Que de hecho así se hace en medicina humana, ¿sí? En medicina humana Exacto. se solicitan los dos métodos. Bueno, Juan, nos vemos. Gracias por los deseos. Después seguirás viendo la clase grabada. Vamos Bueno, ahora a pasar a las desventajas de la biopsia. Las desventajas, la realidad es que van a ser todo lo que no eran, lo que eran las ventajas de la citología, ¿verdad? Entonces, si la citología tenía como ventaja ser rápida, la biopsia tiene como desventaja que no tenemos tanta rapidez en emitir un diagnóstico. La citología era económica, no pasa lo mismo con la biopsia. En la biopsia vamos a necesitar dormir completamente al paciente para hacer la toma de muestra y va a ser un procedimiento mucho más invasivo. Habíamos hablado que con la citología esto no ocurría. Y por lo menos en nuestro medio, después si quieren por el grupo, pueden ir comentándonos qué ocurre, cuál es la realidad de cada país. Nosotros acá no contamos con un patólogo que realice la lectura de esas biopsias. Esperemos que los colegas de otros países sí cuenten con el patólogo que esté capacitado para hacerlo. En Colombia sé que sí, que estuve hace poquito y cuentan con patólogos que lo hacen, pero bueno, eso también sería una desventaja, no tanto de la técnica, sino de la imposibilidad de llevar esa técnica adelante. Bien. Entonces, como para concluir con esta primera parte de la clase, podríamos resumirlo en lo que dice esta diapositiva, que el correcto estudio de la médula ósea requiere de ambos métodos, ya lo dijimos recién. Sin embargo, en medicina veterinaria, por todas las ventajas que nombramos, es de elección la citología por los beneficios que presenta sobre la biopsia de médula ósea. Bien. Bueno, arrancamos con las indicaciones de la citología. ¿Querés que siga Jose? como quieras, Dale, vamos. sigo. Bueno, Indicaciones de la citología de médula ósea. Esto también nos decimos y nos contradecimos. La realidad es que si bien la citología de médula ósea tiene, cuando nosotros revisamos la bibliografía, siempre tenemos como descritas las mismas causas en las cuales ameritan hacer una punción de médula, yo creo que no hay una limitación y siempre que un clínico sienta necesaria hacer una punción de médula ósea, esta punción, como dijimos recién, casi que no tiene contraindicaciones, con lo cual podría hacerse cada vez que se requiera, ¿sí? Esto va a depender del criterio clínico, pero cuando se hace necesaria, sí o sí, para llegar a un diagnóstico de un paciente. Cuando haya variaciones inexplicables y persistentes en el hemograma. Esto lo aclaramos siempre con Ceci. ¿Qué quiere decir inexplicables y persistentes? Que no se relaciona con el resto del cuadro clínico del paciente y que además aparecen en más de un hemograma. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente con leucopenia, no lo voy a mandar ante la primera, ante el primer recuento bajo de glóbulos blancos a hacer una punción de médula. Si yo tengo un paciente con una anemia, salvo que sea una anemia severa que se correlacione clínicamente, yo no voy a mandar inmediatamente a hacer una punción de médula. ¿Estaría mal indicarlo? No, la realidad es que no estaría mal, ¿sí?
pero por un montón de eventualidades que puede ocurrir en la técnica del hemograma, siempre es mejor asegurarse de que esos valores sean certeros antes de mandar al paciente a hacer una punción de médula. Lo Perdón, vamos a Sole, indicar. voy, Sí, voy a hacer una salvedad en eso y que es muy importante. Como decía Sole, siempre conviene chequear estos valores que dan alterados, ¿sí? Que den alterados en un hemograma, en dos hemogramas, y después evaluar si es necesario solicitar una citología de médula. ¿Cuál sería la excepción? Si yo no puedo esperar, ¿sí? Por X motivo, y no medicar entre un hemograma y otro. Todo esto se cumple si es que yo puedo esperar sin agregar medicación. Si yo evalúo en un hemograma una leucopenia severa y tengo intención, por el motivo que sea, de medicar esa leucopenia severa o leucocitosis severa o anemia o la alteración que sea, sí sería indicado tomar la muestra en ese momento, ¿sí? Porque necesitamos poder evaluar tanto la médula como nos pasa también muchas veces la sangre periférica cuando el paciente no está medicado, cuando todavía no están alterados por efecto de la medicación esos parámetros, ¿sí? Si yo voy a tomar un hemograma, veo una alteración e inmediatamente voy a medicar porque por X motivo, ya sea porque el paciente no puede venir a control, o porque el colega con el cual está el colega clínico va a preferir medicar o porque yo considero que ese paciente está en riesgo, entonces ahí sí necesito tomar la muestra de médula en ese mismo momento. Incluso la puedo tomar, como es un procedimiento tan sencillo, la puedo tomar y después veo si la proceso o no. Yo eso lo hago un montón con los pacientes. Yo tomo la muestra de hemograma y de médula, muchas veces incluso antes de ver el resultado del hemograma, en un paciente que tengo sospecha de que presenta una alteración. Tal vez la médula después no la miro, ¿sí? La gran mayoría la miro aunque sea porque no, porque no me aguanto. Pero porque ya la digo, tomaste. claro, porque ya la tomé y entonces me mata la intriga. Pero a lo que voy es que en eso sí sería como una salvedad, ¿sí? Sí, exactamente. Otro motivo que sí o sí se hace, en los cuales se hace necesario punzar la médula es cuando encontremos recuentos incrementados o disminuidos que se repitan en la evaluación seriada. Es decir, si yo tomo un hemograma, hay una alteración, al hemograma siguiente esa alteración persiste, y a lo mejor yo medico e inclusive la alteración sigue presente en el hemograma, por supuesto que ese paciente va a necesitar una punción de médula ósea. Cuando los cambios existan en más de una línea celular, ¿sí? En donde haya una bicitopenia o una pancitopenia, o un recuento aumentado, que esto es más difícil, en más de una línea. En general encontramos más frecuentemente bicitopenias o pancitopenias. Obviamente que en todo hemograma en donde aparezca la morfología alterada de las células de la línea mieloide o eritroide, o que aparezca alguna célula que no corresponde o que no solemos ver habitualmente en el hemograma, por ejemplo, mastocitos. ¿Sí? Entonces, en ese caso se hace necesaria sí o sí una punción de médula. Una causa muy común de derivación a hematología y a punción son las fiebres recurrentes de origen desconocido. En general, el clínico empieza haciendo urocultivos, empieza solicitando ecografías, empieza solicitando placas cuando no logra dar con un foco que esté generando esa hipertermia, generalmente se termina solicitando una punción de médula para descartar un proceso leucémico. Sospecha de infecciones de hemopatógenos. La realidad es que no es habitual pedir una punción de médula por esto. En general se utilizan otro tipo de métodos diagnósticos primero, pero tenemos que saber que cuando no encontramos el hemoparásito, a lo mejor en sangre periférica, y nosotros seguimos sospechando de que hay un hemoparásito, solicitar una punción de médula, incluso para de esa misma muestra de médula hacer serologías o PCR, es válido y aumenta la probabilidad de encontrarlo.
no solamente de hemopatógenos pensando en hemoparásitos, sino también de algún tipo de bacteria e inclusive de infecciones micóticas, ¿sí? Yo he visto en más de una oportunidad, por ejemplo, histoplasmosis en médula cuando no había aparecido en ningún otro estudio ni en ninguna otra muestra. Por supuesto, cuando estemos frente a tumores que sabemos que tienen capacidad metastásica medular, se hace la estadificación, se realiza de forma correcta cuando punzamos la médula, por ejemplo, y como principal el linfoma, ¿sí? Cuando encontremos hiperproteinemia, El la verdad que miopo el también. aumento de las proteínas a expensas de las globulinas lleva sí o sí a tener que punzar la médula. Ahí tenemos que solicitarla sí o sí. En enfermedades o patologías que provoquen hipercalcemia, ¿sí? Cuando queremos valorar las reservas de hierro, como les dije hace un ratito, las reservas de hierro se valoran con ciertas tinciones especiales. En el caso de contar con esas tinciones especiales, vamos a tener una clase especial de tinciones. Em, Podemos valorar esas reservas. Cuando queremos hacer seguimiento de pacientes oncohematológicos y cuando queremos evaluar el pronóstico de ese paciente. La punción de médula no solamente nos va a servir como diagnóstico, ¿sí? También nos tiene que servir como pronóstico de cómo está evolucionando esa patología. Muchas veces lo usamos en pacientes en donde hicimos un diagnóstico inicial a través de una punción de médula inicial. Nosotros indicamos un tratamiento y ese paciente no mejora como nosotros esperamos o mejoró en un momento y luego dejó de mejorar o vemos cambios en el hemograma que no nos justifican el diagnóstico inicial. ¿Sí? Entonces, que ese paciente cambió la celularidad, es menester volver a hacer una punción de médula en ese paciente. Pasa lo mismo con pacientes que, por ejemplo, tienen una patología oncológica, y esto lo piden un montón los colegas que hacen oncología general, se medicó, bueno, obviamente con drogas quimioterápicas, y luego de la primera, segunda, tercera sesión de quimio empezamos a ver cambios en el hemograma. Esos pacientes, por más que no tengan una patología primaria hematológica, si empiezan a cambiar el hemograma, son candidatos a realizar una punción de médula porque tenemos que ver qué cambios hay en el tejido medular que nos están llevando a esos cambios en el hemograma. Entonces, no pensemos en una punción de médula solamente en aquellos pacientes que tienen patologías primarias hematológicas. En pacientes oncológicos con un tumor primario en otro órgano, vamos a necesitar una punción de médula. En pacientes en donde sospechemos patologías infecciosas, en donde no encontremos el foco, va a necesitar una punción de médula. Y en aquellos pacientes donde sí tengan patologías hematológicas primarias, la punción de médula no solo va a ser diagnóstica, sino también que va a ser pronóstica. No sé, Ceci, si querés agregar algo más. No, creo que es así, o sea, y yo, y creo que es un poco la intención de este diplomado, de todos los colegas cuando terminen, es, ante la mínima duda, solicitar un estudio, de la misma forma que uno solicita una citología de cualquier tejido. Vieron que por suerte cada vez es más frecuente que ante cualquier neoformación, ante cualquier alteración, bulto, masa o situación que pasa a un paciente, se le solicita una punción con aguja fina. Bueno, esto debería ser lo mismo. Ante cualquier mínima duda o cualquier mínima alteración que yo veo en el hemograma, tengo que poder evaluar el medulograma. Nada más, ¿sí? No, no porque sea algo extraordinario, sino porque me permite establecer una línea de continuidad en la generación de esas células sanguíneas. Nada más que por eso. Entonces, es todo esto que Hoy me decías. voy a hacer un comentario cortito. Hoy justo estaba hablando con Natalia Luca, que a lo mejor algunos lo conocen, es una colega que es especialista en felinos. Nati utiliza muchísimo la punción de médula, un montón, la utiliza como método de rutina de casi todos sus pacientes con alteraciones hematológicas, y las últimas médulas que me mandó Natalia siempre fueron compatibles con médulas que respondían a procesos inflamatorios o infecciosos, es decir, que tenían una hiperplasia mieloide, pero no patológica, sino como respuesta a una inflamación. Y Nati me decía, oye, estaré abusando de la punción de médula, y le digo, y la verdad que no,
porque es una maniobra tan sencilla y que arroja tanta información que por más que la punción de médula te arroje como información, bueno, compatible con proceso infeccioso o inflamatorio, ya vos estás sumando un dato más diagnóstico. Ella en general a pacientes que tienen un recuento mayor a 40.000 glóbulos blancos suele hacerle una punción de médula. No importa que el resultado de la punción no tiene que ser siempre compatible con algo neoplásico, con una leucemia, digo, con algo malo. También que el diagnóstico que arroja esa citología de médula sea como dato, mira, no hay ningún proceso leucémico, también sirve, ¿no? Porque Claro, no es un solamente vamos montón. a usar citologías para diagnosticar cosas patológicas, también para que nos diga, no, quédate tranquilo que no es una leucemia. Entonces rumbia tus métodos diagnósticos para otro lado. Fíjate qué tenés que pedir, fíjate de buscar el foco inflamatorio en otro lado, fíjate de usar otro antibiótico porque este no está resultando, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que saber punzar médula y tenemos que adoptarlo como método complementario de rutina, no que sea el último eslabón de la cadena, porque cuando Ujú, la citología de médula ósea se convierte en lo último que pedimos, ese paciente, como decía Ceci hace un rato, ya recibió medicación, ya recibió corticoides, ya recibió eritropoyetina, ya recibió transfusiones. Entonces esa médula nos viene, por así decirlo, muy manoseada. ¿Sí? ujú. Entonces tiene que incluirse dentro de los primeros métodos complementarios que pedimos. ¿Sí? Tengamos como ese concepto y desterremos el mito del método invasivo, difícil de hacer, difícil de analizar. Nada de todo eso y es lo que queremos cambiar con este diploma. Sí, es Eh, es lo que vamos a lograr. Sí, es así. Exactamente, A mí a veces me llegan pacientes que es, vengo para hacer un estudio de médula, no sé, un viernes, porque el lunes lo voy a eutanasiar si no tengo el resultado. O sea, ya vino con un montón y es como que es último recurso. Y la verdad que no, eh, no debería ser así. Eh, exactamente. y esto, bueno, acá en este slide también hay un concepto que es súper importante y que a partir de ahora tiene que ir siempre ligado al estudio medular y al estudio de citología y es que siempre tenemos que tomar la muestra de médula junto con la muestra para hemograma, por más de que yo tenga un hemograma del día anterior, ¿sí? Dice, pero ya le sacaron sangre ayer, no importa. Yo tengo que analizar la médula con la sangre periférica de ese paciente en ese momento, ¿sí? Entonces van de la mano en forma, pero irremediable el medulograma con el hemograma y la historia clínica, ¿sí? O sea, si estamos nosotros evaluando al paciente, eso lo vamos a tener, la historia clínica, y si no, siempre es importante poder remitir datos de importancia para que se pueda contextualizar el medulograma en relación al hemograma y a la historia de ese paciente. Como decía Soledad, no es lo mismo hacer una citología de médula ósea a un cachorro y que yo de repente pueda encontrar un mayor infiltrado linfocitario que lo haga en un perro adulto, ¿sí? Entonces, siempre es importante que conozcamos, ahora lo vamos a ver, las características del paciente al cual le estamos haciendo el estudio. ¿Mm? Importancia está bien. ¿Querés que comente Dale, vos? Bueno, me bien. muteo. Bueno, esto es justamente lo que estaba mencionando recién, ¿sí? Es muy importante la especie, sí va a haber patologías que son mucho más frecuentes en caninos que en felinos y eso lo tenemos que saber. La edad del paciente es fundamental también para evaluar qué patologías voy a tratar de buscar, ¿sí? Siempre en animales jóvenes voy a tratar de descartar primero patologías que tengan que ver con cuestiones infecciosas, con cuestiones metabólicas, ¿sí? No voy a pensar que un perro de 2 años tiene una leucemia, aunque sabemos que hay pacientes de 2 años que tienen leucemia, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener en cuenta qué es lo más frecuente y descartar primero las patologías habituales
para cada especie, para cada edad, para cada raza, ¿sí? Sabemos que son más frecuentes en algunas razas que en otras determinadas patologías, ¿sí? Y es muy importante saber si ese paciente viajó a otros lugares, si ese paciente viene de otros lugares, ¿sí? Eso a mí me pasa que me encuentro a veces con, no sé, perros de raza que dicen, no, siempre vivió acá, ¿no? Bueno, o incluso pueden ser perros mestizos también. Y entonces preguntas, ¿pero de dónde, dónde nació? Ah, no, este nació, no sé, en este caso en el norte, nació en otro lado, o lo trajeron de tal lado, ¿sí? O que no se sabe, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ya sea contar con los datos o por lo menos poner que no se sabe cuál es el origen, ¿sí? Em, y también si hubo patologías hematológicas también en otros animales convivientes, ¿sí? Eso también es importante, ¿sí? Sobre todo en las patologías infecciosas, ¿sí? Nosotros acá es algo muy común, por ejemplo, la erliquiosis, y nosotros sabemos que hay determinadas zonas, ¿sí? Dentro de la misma provincia donde la patología se presenta de una forma mucho más agresiva, ¿sí? Que en otras. No tenemos la posibilidad de aislar, no sé, cuál es específicamente, no sé, la cepa que está generando esa virulencia, pero sí sabemos que hay zonas específicas donde la enfermedad es mucho más cruenta que en otras, ¿sí? Por lo menos en esos pacientes. ¿M? Entonces, todos esos datos son muy, muy importantes. ¿Qué es importante también? Esto ya es como un poco ampliando y llevando a toda derivación del paciente hematológico, me parece, ¿no, Sole? Y es si ese paciente tiene vacunaciones previas, sobre todo vacunaciones recientes, ¿sí? Porque eso va a alterar tanto el hemograma como el medulograma. ¿En qué Eh, piensan, perdón, Ceci, en qué piensan, porque así ya los vamos haciendo participar, qué sí. piensan que vamos a encontrar en una médula, qué recuento vamos a encontrar aumentado en una médula de un paciente con una vacunación frecuente, reciente, perdón, frecuente también? Frecuente también. ¿Qué Muy línea bien, los tiene? linfocitos, Claro, exactamente. Entonces, si exacto. encontramos un recuento superior al límite normal de linfocitos y sabemos que es, por ejemplo, un cachorro, como decía recién Ceci, o un animal que se vacunó hace muy poquito, no nos vamos a asustar, pero si ese dato no lo tenemos, no sabemos bien cómo interpretarlo. Ujú. Sí, sí, de hecho lo podemos interpretar como algo patológico porque ese recuento de linfocitos tal vez está por encima de lo esperado, ¿sí? De la cantidad ¿no? total de los linfocitos que se pueden esperar en una médula y entonces lo puedo interpretar de una forma incorrecta. Lo mismo, bueno, el estado, ¿no? Gestacional, si está en celo, si está en preñez, si tuvo tratamientos hormonales, ¿sí? En el caso de una perra o una gata, ¿sí? El historial, como decíamos recién, de enfermedades infecciosas. Esto es importante. Sabemos que hay enfermedades hematológicas de carácter infeccioso que muchas veces no se curan o se puede eliminar el agente, pero ya deja una lesión en las líneas hematopoyéticas, ¿sí? Como por ejemplo, como decíamos recién, en el caso de la erliquiosis. Entonces, es importante decir, uy, sí, le había dado positivo o hizo tratamientos incompletos y después eso no se volvió a evaluar y entonces sabemos que eso puede ser un dato importante. Otras patologías preexistentes, antecedentes, como decíamos recién, de enfermedades por hemopatógenos. Sabemos que las enfermedades por hemopatógenos muchas veces son oportunistas, o sea que hay un estado inmunológico ya alterado de ese paciente por otra causa. Sabemos que las enfermedades por hemopatógenos muchas veces se superponen, o sea, no vienen solas, ¿sí? Entonces
no es que digo, uy, llegué al diagnóstico de una enfermedad, no, puede tener esa, más la otra, más la otra, más la otra, ¿sí? Entonces, es importante no quedarse con un solo diagnóstico o con el primer diagnóstico. ¿M? Ni hablar, como decíamos recién, con patologías oncológicas. O sea, yo creo que no me equivoco si digo que todo paciente oncológico tiene una alteración hematológica. Creo que no me equivoco. No. Pues, no sé, lo podemos discutir. El que, el que quiera, lo podemos discutir. Pero creo que ya sea por anemia, por inflamación crónica, por, como decíamos recién, por mieloptisis, que es la invasión de células en médula ósea que no corresponden a las células hematopoyéticas, por cualquier efecto paraneoplásico, por algún tipo de anemia inmunomediada. Yo creo que por diferentes efectos, eh, todo paciente oncológico tiene una alteración hematológica de algún tipo. Enfermedades, decíamos recién, por trastornos hormonales también o por tratamientos hormonales, la medicación que esté recibiendo, ¿sí? Esto es muy importante, qué medicación recibe, sí, por supuesto, si son corticoides, pero no solo eso, sino que hay medicaciones que pueden generar alteraciones específicas en las líneas hematológicas, ¿sí? En las diferentes líneas hematopoyéticas. Si hubo estudios de médula ósea previos, ¿sí? Para poder compararlos, siempre pedimos los estudios anteriores, la cronicidad del proceso también, ¿sí? Cuando comenzó, y muchos otros datos también que seguramente a ustedes también se les ocurren, ¿sí? Como si hubo variaciones de peso y demás, ¿sí? Cualquier alteración que note el tutor o la tutora en ese paciente, ¿sí? Hay Esto, medicaciones, perdón Ceci que te sí. interrumpa, pero hay medicaciones que últimamente se están usando en los últimos años un montón. Yo creo que se usa en todos lados de Latinoamérica, que es el Apoquel y el Cytopoint, que son dos medicaciones que son de uso crónico y de uso diario. Y en general sabemos que los pacientes que reciben Cytopoint o Apoquel, por ejemplo, son pacientes que cursan con leucopenia y que uno Ujú, realiza una punción de médula y esos pacientes en general tienen una hipoplasia de la línea mieloide bastante severa, en algunos casos dependiendo de la cronicidad. ¿Pasa en todos los pacientes que reciben Apoquel y Citopoint? No, no pasa en el 100% de los pacientes, pero es una de las medicaciones que se usa en forma casi rutinaria en los pacientes alérgicos, que es algo de que, digo, no nos tenemos que ir al extremo de pensar únicamente en las medicaciones oncológicas, ¿no? O sea, una medicación de rutina como el Apoquel o el Cytopoint puede producir hipoplasia mieloide severa, por ejemplo. Yo he tenido pacientes con hipoplasia también inducidas por el uso a largo plazo de fenobarbital. Con eso que mm, les quiero decir, que son medicaciones que no tenemos asociados directamente con la médula ósea y sin embargo sí vemos una asociación directa o trombocitopeñas transitorias después de, por ejemplo, a mí me ha pasado y lo he visto muchísimas veces, trombocitopeñas transitorias después del consumo de Nescar, por ejemplo. mm. Entonces, bueno, o sea, como ampliar el abanico de aquellas medicaciones que nos pueden traer alteraciones tanto en el hemograma como en el medulograma, sacando el foco solamente no pensar o en hormonas o en drogas oncológicas. Sí, sí, totalmente. Sí, cualquier medicación que aparte puede alterar, como decía recién, solo en forma permanente o en forma transitoria, ¿sí? Eh, ¿No? Ni hablar, o sea, yo creo que todos lo tenemos, todos tenemos asociado esto, ¿no? Si observamos una neutrofilia, muchas veces preguntar si ese paciente está con corticoides y demás, ¿sí? Entonces, también hay un montón de otras medicaciones que también pueden generar eso. Entonces, siempre tenerlo en cuenta y preguntarlo. ¿M? Perdón, y otra cosa que me acordé, perdón, sé si estoy re, Ujú. interrumpo mucho hoy, pero otra cosa que me acordé que yo lo agregaría como ítem, parece una pavada, lo agregaría como ítem a la diapositiva anterior, preguntar si el animal está esplenectomizado. El otro Mm, día me pasó que llevé adelante toda una consulta preguntando y repreguntando porque lo pregunto 1000 veces los antecedentes del perro y recién al final de la consulta los tutores me comentaron que el paciente no tenía vaso.
Que un paciente tenga vaso o que no tenga vaso nos va a cambiar la perspectiva de toda la Oh, consulta. Entonces, como los tutores en general se olvidan, no saben, no entendieron qué le sacaron al paciente, no entendieron si el vaso se lo sacaron todo, le sacaron un poquito, le dejaron un poquito de vaso, preguntémoslo, porque a veces no tenemos la ecografía del paciente adelante nuestro o no tenemos un historial clínico completo. Y la realidad es que como digo yo siempre, yo nunca le creo a esos vasos que tuvieron que sacarlos porque estaban grandes, moteados, con nódulos, sangrantes, torcidos y el histopatológico me da hematoma. Yo a ese vaso no le creo porque ese paciente 2 años después hizo una hipoplasia medular severa, entonces algo nos perdimos en la historia, o el histopatológico no decía la verdad o maravillosamente asociado a la esplenectomía, la médula dejó de funcionar. Preguntémoslo y tengámoslo en cuenta. No quería dejar sí. de decirlo. No, pero es así, sobre todo como es eso, le preguntar las cosas desde diferentes ángulos. Creo que de esto la mayoría tenemos bastante experiencia, pero es así. Yo suelo preguntar, ¿el paciente fue operado alguna vez? La gran mayoría me dice no. Y entonces pregunto después, ¿está castrado? Sí. Bueno, díganme cómo lo castraron sin operarlo, ¿no? Entonces es como, o después empiezan, sí, o tiene una tartrectomía o una limpieza de dientes, o como dice Sole, es, le sacaron el vaso o no entendieron qué le sacaron y algo le sacaron. Así que sí. Y que un paciente, como decía recién Sole, esté esplenectomizado o no, te cambia la vida. O sea, te cambia todo, porque a partir de ese momento ese paciente va a tener alteraciones del hemograma siempre. Entonces, si sabemos que está esplenectomizado, esas alteraciones del hemograma las vamos a no le vamos a dar mayor importancia, y si no, van a ser alteraciones que van a ser fundamentales, ¿sí? Todo esto es un repaso, pero en el repaso vamos como desmenuzando y vamos haciendo hincapié en qué cosas, de acuerdo a nuestra experiencia, son más o menos importantes, ¿sí? Por supuesto que en todo paciente vamos a evaluar el color y las características de las mucosas, ¿sí? Ya sea oral, de las conjuntivas, la vamos a auscultar para ver frecuencia y sonidos cardíacos, lo mismo con los sonidos respiratorios. Vamos a buscar, ¿sí? No vamos a esperar que estén evidentes. Vamos a buscar petequias, equimosis, hematomas. ¿Dónde voy a buscar petequias muchas veces que están como no evidentes para el tutor? ¿Dónde buscan esas petequias? De acuerdo a su experiencia. ¿Alguno? Mucosa oral, perfecto, perfecto. Paulina es así, o sea, y esto lo digo también desde el punto de vista, yo hago también oncología, yo a partir de ahora no hay ningún paciente que venga para ninguna maniobra que yo no le revise la boca, ¿sí? A no ser que sea como un poquito indócil. ¿Por qué? Porque no solo que podemos encontrar sangrado, podemos encontrar petequias, sino que podemos encontrar justamente un tumor oral que pasan muchas veces desapercibido. Bueno, por supuesto, preguntar, bueno, si hay hemorragia, si hay edemas, preguntar cuáles son las características de la orina o de la materia fecal, si encontramos masas, como decíamos recién, masas o tumores evidentes, linfadenopatías, ¿sí? Y si hay presencia de hipertermia, o si referencia de hipertermia. En esto, cuando hablamos de las linfadenopatías, también es si el paciente viene para una punción de médula y yo noto que hay algún linfonódulo con cambio de tamaño o con cambio de textura, de consistencia o de aspecto de algún tipo, realizo la punción del linfonódulo también, porque me va a ayudar a interpretar también qué es lo que puede estar pasando en ese paciente, ¿sí? Esto lo vamos a ver en clases siguientes, pero se genera, ¿no? Entre la sangre periférica, la médula que está produciendo esas células sanguíneas y el sistema retículo endotelial, principalmente por el vaso, en forma secundaria por el hígado y por los linfonódulos, se genera como un flujo continuo de células y muchas veces la respuesta que no encontramos en un lugar la vamos a encontrar en otro, ¿sí?
tratamos con Sole siempre de establecer una continuidad conceptual entre la sangre periférica, la médula ósea y el sistema reticulo endotelial. Eso es una unidad. La sangre está en todos esos lados y está en todo el organismo, ¿no? Pero es evidente cómo vamos a ver las alteraciones en un lado y en el otro. Entonces, es importante que si nosotros notamos eso, de la misma forma que sería bueno, por supuesto que requiere em, otra maniobra y otro estado del paciente, sería bueno que podamos también asociar la punción de vaso, ¿sí? Pero por supuesto que ahí estamos hablando de un paciente que ya está anestesiado, un paciente que preferentemente lo hacemos con una punción ecoguiada y demás. Pero si pudiésemos analizar en los pacientes sangre periférica, médula y vaso, bueno, tendríamos muchísimas más respuestas. Em, Signos que voy a evaluar, esto ya más en la consulta hematológica, ¿sí? Si ese paciente estuvo con adinamia, decaimiento, anorexia, hiporexia, ¿sí? Estas variaciones con apetito selectivo, hipertermia persistente o recurrente o cíclica, patologías gastrointestinales a repetición, patologías dérmicas, dolor óseo intermitente, cambiante de miembro, con paresia, con parálisis, esto es algo muy evidente a veces, coagulopatías o ascites, enrojecimiento de piel, mucosas, organomegalia o signos neurológicos, ¿sí? Yo a esto, cuando hablamos de ascites o edemas, vieron que eso depende a veces de qué casuística tiene cada colega. A mí yo ya tuve 3 pacientes que lamentablemente esperaron o se demoró el diagnóstico, que comenzaron con un edema de escroto y de prepucio, que eran linfomas o leucemias, ¿sí? O sea que eso se generaba por una alteración del linfonódulo inguinal que producía esta alteración y entonces se empezaba a tratar, uy, debe haber tenido un golpe, uy, empezamos con corticoide, respondió, no respondió, ¿sí? Y después se termina derivando de hematología. Así que a partir de ahora, cualquier paciente que tenga un edema de prepucio y de escroto, primero va al hematólogo, más o menos. Después, Sí. ¿no? ¿Vos también tuviste, Sole? Sí, 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 ¿Viste? sí. Es Y otra algo cosa muy... que lo que tengo asociado muy frecuentemente a trastornos linfoproliferativos es la hematuria, que se Mm, asocia casi siempre a una infección urinaria y o sea, lamentablemente está asociado frecuentemente a trastornos linfoproliferativos o un signo muy inicial de un trastorno sí, linfoproliferativo anterior. ¿Se podés volver un segundito a la diapo anterior? Que quiero hacer como una aclaración. sí, Esos signos clínicos del paciente que nosotras con Ceci les ponemos acá, que parecen como muy generales, ¿no? Que vos decís, bueno, un paciente puede tener esto por un montón de motivos. Es cierto, lo puede tener por un montón de motivos, pero pacientes con patologías dérmicas a repetición necesitaría ser pacientes que estudiemos su médula ósea porque se asocian a leucemias de tipo mieloide. Pacientes con trastornos gastrointestinales a repetición, que en la mayoría de los casos nos llegan después de haber tenido diagnósticos de intolerancia al alimento en forma crónica y son pacientes a los cuales le cambiaron la dieta, se le hizo restricción de proteínas, se cambió el alimento por hipoalergénico y son pacientes que sin embargo siguen presentando diarreas, son pacientes en los cuales nosotros como hematólogos tenemos que sospechar siempre de leucemias mieloides. Hay signos más asociados a lo que son trastornos hematológicos, por ejemplo, con una coagulopatía. Uno ve un animal con una coagulopatía, inmediatamente lo asocia con un trastorno de la sangre. Pero, por ejemplo, el enrojecimiento de la piel a lo mejor uno no lo asocia en forma directa, ¿no? A una discrasia hematológica. Sin embargo, la aparición de rash cutáneos que aparecen y se van de forma repentina y uno no encuentra mucha explicación, yo lo he visto muchas veces y a lo mejor sé si a vos te pasó lo mismo, en pacientes que luego terminan siendo diagnosticados con hemangiosarcoma y que es un ujú, signo súper habitual
ese rash cutáneo que aparece y desaparece. Entonces, estos signos nosotros no se los ponemos aleatoriamente ni para generalizar, porque el decaimiento, la apatía, la hipertermia, bueno, son signos de un montón de cosas, pero ojo con los rash cutáneos que aparecen y desaparecen, ojo con el dolor óseo que aparece en forma intermitente en diferentes lugares del organismo y que a lo mejor uno en un animal geronte lo puede asociar con una discopatía, con un pinzamiento, con lo que sea. Ojo, no lo desmerezcamos. Y si nosotros medicamos para eso y el signo sigue apareciendo, sospechemos siempre de una enfermedad hematológica de base. Por eso hacemos hincapié como en estos signos clínicos particulares que suelen asociarse habitualmente con otras patologías y uno lo deja pasar, porque debe ser intolerante al alimento, porque debe tener un pinzamiento en la columna, porque debe estar mal desparasitado. No, ojo, si este signo se presenta en forma frecuente, hagamos punción de médula, ¿sí? Quería como remarcar eso. Sí, sí, en esto gracias Sole porque es muy, muy importante y aparte yo creo que a cada uno le debe pasar en su especialidad. Eh, Tranquila, Paulina, ve. Em, Le debe pasar en su especialidad, ¿no? Yo creo que me imagino que el que hace cardiología, ¿no? Cualquier paciente que empieza con una tos discreta o con agitación o, no sé, con cierta fatiga, bueno, primero va a descartar una patología cardíaca, ¿no? Pero en esto que decía Sole es así, o sea, cuando uno ya empieza a hacerse el ojo, viendo pacientes hematológicos o en relación a la oncohematología también, es así, o sea, un paciente que viene y que dice, no, la semana pasada le dolía la mano y no apoyaba la mano, pero ahora lo que no apoya es la otra pata y después lo que no ¿Me quedé apoya, yo vos ya sin lo mirás, señal o se quedó Ceci sin señal? no, me parece que, no sé, a ver, yo creo que estoy con señal, yo ahí te veo Sí. congelada. Ahí estoy, ahí volví, me parece, ¿no? Ahí está. Creo que sí. Ahí cualquier cosa nos avisan, si alguna queda Perfecto. como interrumpida. Sí, no, avísennos por el Sí. chat, por favor. Sí. Y les decía eso, o sea, nosotras, esos pacientes que tienen dolores cambiantes, ya decimos, este paciente tiene una enfermedad hematológica, pero seguro, ¿sí? O como les decíamos recién con respecto a los edemas o al cambio de coloración en la piel, que yo recién me acordaba, no solo enrojecimiento. A mí una vez me llamaron y que yo pensé que me estaban cargando para hacer una consulta porque el perro estaba verde. Yo no sé si vos te acordás, Sole, porque fue hace bastante tiempo. Em, Sí. el perro tenía un linfoma y le juro, yo decía, ¿cómo va a estar? Era un golden. Y digo, ¿cómo el perro va a estar verde? Tenía la piel verde. Le juro que tenía la piel verde. Debe ser por una infección, por algún motivo, pero el perro tenía la piel verde. Y el perro tenía un linfoma, ¿sí? Y en esto que decía Sole recién de la hematuria, también por infección urinaria, este paciente que les conté, lo vi la semana pasada, ¿sí? Que tiene una mielodisplasia, según el diagnóstico de hoy, que fue interconsultado con Sole, para mí tiene una mielodisplasia, que empezó con este edema. Está tratado por una infección urinaria, porque le hicieron un urocultivo y entonces salió con una infección y entonces al principio pensaron que era eso y en realidad no lo es. ¿M? Ahí estaban preguntando en el chat, Sole, no sé si vos lo llegaste a leer. Sí, preguntaron en el chat si estos cambios clínicos se asocian siempre necesariamente con cambios en el hemograma. Yo lo que contestaba ahí por el chat es que no y que por eso queremos que estén atentos a estos signos. ¿Por qué? Porque cuando estos signos al principio comienzan a aparecer, en general, como les decíamos, se empiezan a tratar de manera sintomática y se justifican primero por otra patología, claramente por otra patología más habitual. Si un paciente presenta vómitos y diarrea a repetición, claramente lo primero que voy a pensar no es una leucemia. Pero después de 2 o 3 presentaciones, aunque no haya cambios en el hemograma, nosotros como hematólogos tenemos que decir, che,
Ojo, y si puede ser que este paciente esté empezando a tener estos signos por tal cosa y entonces recurrir a la punción de médula, que es Ujú. más fácil tratar una leucemia en su estadio crónico que en su estadio agudo. Pero si nosotros no asociamos estos signos clínicos a una patología leucémica, nunca vamos a ir a punzar la médula y agarrarla a tiempo, ¿sí? Exactamente. Aparte de eso lo vamos a ver en las clases siguientes cuando veamos los patrones medulares y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de qué es lo que podemos ir a buscar sin tener todavía esos cambios evidentes en el hemograma. ¿Mm? No sé si querés seguir vos, Sole, o sigo Sí, yo. sí, sigo, si querés sigo, salvo que me congele. Si me congelo Que ahí, te tiro yo. te descongelamos. Bien. No, es importante saber lo siguiente, cuando nosotros hablamos de patologías hematológicas, siempre lo relacionamos a cambios en la médula ósea, pero si nosotros nos ponemos a pensar que la sangre recorre todo el organismo, se hace necesario entender que cuando hay una alteración a nivel hematológico, no vamos a tener que ir a buscar solo el culpable a la médula, sino que necesariamente tenemos que revisar el organismo entero. ¿Por qué? Porque la sangre va a estar expuesta a cualquier cambio en el resto de los tejidos del organismo, puede ser que provoque un cambio representativo a nivel hematológico. Entonces, lamentablemente, cuando hay un cambio en el hemograma, el método complementario de la citología de médula ósea va a ser un punto a tener en cuenta, pero cualquier cambio hematológico nos lleva a nosotros como hematólogos a pedir métodos complementarios integrales. ¿Esto a qué viene? Por ejemplo, si yo tengo un aumento de glóbulos blancos marcado, ¿lo puedo llegar a justificar por una leucemia mieloide? Sí, lo puedo llegar a justificar, pero también lo puedo justificar con una neumonía. Entonces me va a ser necesario solicitar una placa de tórax, pero también me va a ser justificado, por ejemplo, por una pielonefritis. Entonces sí o sí voy a tener que pedir un análisis de orina y una ecografía abdominal. Si bien me estoy yendo a los extremos, con esto quiero hacerles entender que cuando un paciente tiene un cambio hematológico, no puedo dejar de lado ningún método complementario. Lamentablemente es caro para el tutor tener un correcto diagnóstico de lo que está pasando en la sangre, pero para nosotros como hematólogos se nos hace necesario pedir sí o sí, en líneas generales, casi todos los métodos complementarios que tenemos a mano porque ni la médula ósea sola como estudio va a ser representativo y con eso vamos a poder arrojar un diagnóstico certero, a menos que sea una leucemia aguda, en donde el diagnóstico, el gol estándar por excelencia va a ser la sangre y la punción de médula. Otros cambios sutiles en el hemograma los vamos a tener que investigar con todos los métodos complementarios que nosotros les describimos acá. Parece un montón, pero realmente cuando uno se pone a hacer hematología se da cuenta que es necesario pedir todo esto. Entonces vamos a necesitar, otra vez me congelé o estoy bien No, ahí ya está. porque me dice que la señal es débil. Bien, entonces sí o sí vamos a necesitar un hemograma completo con bioquímicas completas, vamos a necesitar muchas veces de dosajes hormonales, sobre todo cuando encontramos anemias ligeras o leucopenias ligeras, vamos a necesitar sí o sí recurrir a la radiografía, a la ecografía, tanto de abdomen como de tórax, ni que hablar a las serologías y a la PCR, a las corridas electroforéticas de proteínas, que la realidad es que anteriormente a lo mejor solo se pensaban en relación al mieloma, pero la verdad que frente a aumentos incluso ligeros de globulinas, nos es muy útil pedir una corrida electroforética de proteínas, proteína de Ben Jones en orina, por ejemplo, que eso sí lo vamos a asociar con una patología en particular, pero eso con el correr de las clases subsiguientes vamos a darnos cuenta que estos métodos complementarios son necesarios cuando uno quiere analizar correctamente a un paciente hematológico. Vamos a formar con todos estos métodos complementarios un panorama completo del paciente y poder realmente entender si la causa de base es de base hematológica primaria o las alteraciones que vemos en hemograma y en médula son secundarias a un proceso que ocurre en otra parte. Les doy un ejemplo muy tonto, pero como para que entiendan. Si yo tengo una paciente con piómetra, es eh, entendible
tener un hemograma, por ejemplo, con anemia, trombocitosis y leucocitosis. Pero yo puedo obtener el mismo hemograma en una perra, por ejemplo, con una leucemia mieloide. Entonces, si yo no solicito una ecografía abdominal, yo me va a ser casi imposible, solamente, por ejemplo, analizando la médula ósea, entender si eso es de origen primario o secundario. Y el diagnóstico final me lo va a dar la ecografía, no la punción de médula. Con este ejemplo pavote que lo entendemos todos, es fácil de entender por qué un paciente con alteraciones hematológicas necesita un cuadro de métodos complementarios completo. No Ujú. sé, Ceci, si vos querés agregar algo más. No, exactamente, es así. Me acuerdo hace muchísimos años con Ceci nos derivaron, cuando Ceci todavía vivía en Buenos Aires y trabajábamos juntas, nos derivaron un Yorkie por anemia, para punción de médula. Entonces solamente teníamos, no sé si te acordás, Ceci, era un Yorkie, creo que tenía 7 8 años. Solamente teníamos una serie de hemogramas seriados en donde al paciente le había estado bajando cada vez más el hematocrito. Entonces, como no lograban encontrar la causa, nos derivaron el paciente. El diagnóstico fue tan fácil como solicitar una urea y una creatinina porque era un paciente que me acuerdo que tenía como 500 y pico de urea y como 7 Sí. de creatinina. Entonces era un paciente que era un paciente renal, es decir, no tenía una causa medular de esa anemia. Pero nadie se lo había solicitado, solamente se habían enfocado en su anemia y que no sabían por qué le bajaba cada vez más el hematocrito. Es un ejemplo muy burdo, pero No, pasa. pero es así. Sí, sí, es así. Y es lo que nos lleva a tener que estar atentos y que yo creo que muchas veces el desafío del hematólogo, de la hematóloga y de cualquier especialista es poder tener como en ese gran abanico de posibilidades tanto las patologías que son más raras, infrecuentes y, por supuesto no descartarlas porque por algo están esas patologías y si uno las tiene a mano es probable que las diagnostique, si no, no las va a diagnosticar nunca, pero no pensar siempre en que ese paciente va a tener algo raro, ¿sí? Sino que ese paciente puede tener algo tan simple, ¿sí? Que nadie lo evaluó, como decía Sole, o una infección porque ese paciente en realidad tenía una diabetes, ¿sí? Entonces hicimos le sacamos sangre. Hicimos en el consultorio una glucemia y resulta que ese paciente tiene glucemia más de 500. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una, una posible causa, en este caso, no sé, de leucocitosis, por decir algo. ¿Mm? No sé, Sole, si querés mencionar esto muy rápidamente, no tiene mucho sentido como que detenerse en lo que necesitamos para tomar la muestra, ¿sí? Em, pero lo que ven es que sí, lo vamos a hacer con anestesia local, con lidocaína o con bupivacaína, es lo mismo. Y después son todos elementos que tenemos en el consultorio, ¿sí? Creo, no sé, los portaobjetos, creo que ya cualquiera lo tiene también para múltiples usos. Em, como decía Sole, el microscopio puede ser como lo único costoso si es que no lo tenemos incorporado, pero después son todas cosas que tenemos en el consultorio, incluso las tinciones, ¿sí? Nosotros vamos a hacer hincapié en utilizar Giemsa para teñir, pero el que tenga T15 también puede utilizar T15 para hacer las tinciones medulares, ¿sí? No es lo Ujú. ideal, ya vamos a explicar por qué, pero hasta eso puede ser, ¿sí? Pero son todas cosas que metanol Giemsa, exactamente, Rafael S. ¿Mm? Sí, Es eso, son todas cosas que tenemos a mano. ¿M? Por eso es algo que sería bueno que incorporemos porque no necesitamos comprar equipamiento para el consultorio. Esto también se lo podemos compartir, son protocolos de sujeción química. Ya les dijimos con Sole que la gran mayoría de las veces no utilizamos sujeción química. em, Gran mayoría, no sé, a veces en algunos gatos, si es muy indócil, em, pero después
O algún perro que sea como muy, muy indócil, no sé, también. O que se ponga muy nervioso, pero después no, la verdad que no se utilizan. Pero para el que necesita, acá tiene protocolos de sujeción química, también se puede usar gabapentina, trazodona, ¿sí? Que a veces es más accesible para que traigan el paciente ya como más tranquilo desde la casa. Eh, no sé, Sole, vos qué usás en ese No, caso, en si lo general, usás en los gatos. cuando yo doy el turno, aclaro, mi sistema de turnos aclara que si el paciente es un felino, prefiero, por más que sea el gato más tranquilo del mundo, que venga con una dosis de gabapentina previa, porque el gato la pasa mejor, porque por más que el gato sea tranquilo y no sea agresivo, sabemos que es un paciente que tiende al estrés, con el solo hecho de ponerlo en el bolso transportador y sacarlo de la casa. Entonces, si tendemos a hacer un manejo cat friendly, me parece que está bueno, ya que tenemos una droga que es súper segura, que sabemos que es súper eficaz, que a nosotros nos va a facilitar el trabajo y que al gato le va a hacer la consulta mucho más feliz, porque a lo mejor ese es un paciente con el cual después nosotros tenemos que seguir trabajando, sobre todo si tenemos un diagnóstico hematológico, es un paciente al cual le vamos a tener que seguir sacando sangre, del cual vamos a tener que seguir tomando muestras, porque a lo mejor tenemos que instaurar un tratamiento que requiere posteriores controles, entonces tenemos que hacer que la experiencia de ese paciente en nuestro consultorio sea lo más agradable posible y con un nivel de estrés lo más reducido posible. Con lo cual, por más que sea el gato más bueno del mundo, si el tutor puede ofrecerle gabapentina y venir con la gabapentina, a mí me hace una veterinaria más feliz y al gato lo hace un paciente más feliz. Realmente con los perros no ocurre lo mismo porque la maniobra es mucho más rápida, la sujeción del perro es mucho mejor y demás. Pero en los gatos, si se puede, muchísimo mejor. Buenísimo, sí, totalmente, totalmente. Yo también, yo para pacientes felinos en general, ya que vengan al consultorio, ya que vengan con la gabapentina. ¿M? La pregabalina también está indicada, Rafael. Lo que pasa que, según tengo entendido, sin ser especialista en anestesia ni en mucho menos, que la gabapentina tiene un efecto como mucho mejor y mucho más rápido. Sin embargo, en las últimas charlas de manejo, sobre todo en felinos, casi que ponen a la par la pregabalina y la gabapentina. Yo medio que por default uso gabapentina. No Sí, sé, yo algún colega o Ceci, si quieren contarnos la experiencia. no, la pregabalina las veces que la usé sí no me generó tanto efecto. Tal vez es una cuestión de agarrarle la mano con la dosis, pero no sé si hay otro colega que la usa. Eh, A mí la pregabalina me gusta más como analgésico y la gabapentina me gusta más como a nivel tranquilizante, digamos. ujú. ¿Y Mm, vos la gabapentina y qué la qué dosis gato usás? Yo suelo eh, usar una dosis medio alta. yo 300 en general no uso, uso 180, 200 gato. Ajá. 3 horas antes de venir al consultorio, hay colegas que también lo indican en pacientes muy indóciles, dar una dosis 12 horas antes y una dosis 3 horas antes de ir al Sí. consultorio. Ujú. Si algún colega nos quiere contar otra dosis que usa o cómo lo usa o cómo le dio buenos resultados, escuchamos y aprendemos todos. Claro. No, ya no, ya no. A Ya esta no. hora de la noche Yo ya no. uso, sí, yo uso más cerca de 300 y 2 horas antes de la consulta, porque en general a veces entre que vienen, que se demoran un poco y demás, entonces es como que ya terminan siendo más o menos entre 2 horas, 2 horas y media. Pero yo suelo usar más 300 si es un gato de promedio de 4 o 5 kilos. Uso más cerca de 300. Perfecto. Bueno, Bueno, y ahora vamos un poco, que vamos a meterle un poquito de pata, la elección de la técnica de punción, ¿sí? Que va a depender de la especie, del tamaño, de la edad, del temperamento, de las patologías preexistentes, más que nada por cómo tenemos que posicionar a ese paciente. ¿M? Y en base a toda esa información vamos a determinar cuál es el lugar de punción que vamos a elegir. Ahí no sé si Sole te paso nuevamente la palabra.
si querés. Perfecto. Vamos a partir del concepto que la médula ósea, a medida que el animal crece, se va reduciendo. Es decir, cuando el animal apenas nace, podemos encontrar médula ósea roja productiva en casi todos los huesos. A medida que el animal crece y de hecho envejece, como les dijimos antes, la médula roja va disminuyendo en cantidad y gana lugar la médula amarilla. La médula amarilla, si la punzamos y la observamos al microscopio, es básicamente grasa, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos aseguramos una buena toma de muestra? Teniendo en cuenta lo siguiente, que a medida que el animal envejece, la médula roja, la médula productiva, insisto, se va localizando en lo que es el esqueleto axial. Es decir, cuanto más cerca de la columna puncemos, mayor probabilidad de éxito va a tener nuestra punción. Cuanto más hacia la periferia o cuanto más nos alejemos de esa columna y el animal es más geronte, vamos a tener mayor probabilidad de encontrar un tejido más graso y menos productivo. Con lo cual vamos a tener de elección el esternón, las costillas, cresta ilíaca, húmero y fémur. Es decir, básicamente esos huesos van a ser los que nosotros vamos a tener como disponibles para conseguir una buena punción de médula ósea, tanto en animales cachorros como en animales gerontes, ¿sí? Ahora, como para achicar un poquito los conceptos que vamos a ver de acá en más. Como dijo recién Ceci, vamos a depender mucho de, por ejemplo, si el animal es agresivo, no voy a optar por usar esternón. ¿Por qué? Porque voy a estar muy cerca de la boca y entonces voy a optar por otro tipo de sitio de punción. Si el animal es muy gordo o tiene muchísima masa muscular, a lo mejor no voy a optar por punzar cresta ilíaca, húmero o fémur porque voy a saber que voy a tener una barrera tanto grasa como muscular para tener un correcto acceso a ese hueso. Si al animal, al paciente que yo tengo en la camilla, presenta cierto tipo de patología, por ejemplo, algún dolor óseo en particular, supónganse que le duele un miembro trasero, no voy a elegir punzar fémur o cresta ilíaca porque ese animal me va a ser más difícil de posicionar y es un animal en donde cual yo le voy a estar ejerciendo la presión necesaria para tomar la muestra en un lugar donde presenta un foco de dolor. Entonces voy a elegir otro sitio de punción. En líneas generales, si el animal es bueno, si el animal es fácil de manipular, es dócil, como de preferencia el sitio de elección de la punción es el esternón, porque en general no hay mucho tejido, ni adiposo ni muscular entre lo que es el subcutáneo y el hueso, y es un hueso bastante de una densidad ósea bastante amigable, por así decirlo, para ingresar y tomar una buena muestra con cualquier tipo de calibre de aguja. En cambio, si yo quiero punzar húmero o quiero punzar fémur, ya tengo que tomar la decisión de utilizar agujas mucho más grandes y mucho más duras y de posicionar al animal en cierto tipo de posiciones, valga la redundancia, que en general no son posiciones fisiológicas y que requieren una sujeción a lo mejor un tanto más brusca que puede llevar al paciente a tener miedo, a sentirse desprotegido, a sentirse en una posición que no le es cómoda y que nos lleva a nosotros a trabajar de una manera más incómodo también nosotros y no tomar una buena muestra. Entonces, solamente a modo de ejemplo y en donde después cada uno va a ver cuál es la técnica que le resulta más fácil, esta es la posición para punzar cresta ilíaca, en donde el animal va a estar en decúbito esternal con los miembros posteriores en flexión para que la cresta ilíaca, vamos a buscar siempre que la prominencia ósea quede lo más cerca del subcutáneo posible. Esta técnica es buena, si bien acá describimos en perros grandes, jóvenes y gatos, va a depender mucho, por ejemplo, un perro grande con mucha masa muscular, a lo mejor no nos es cómodo acceder en cresta ilíaca. Yo esta posición la uso muchísimo en gatos porque o sea, hacemos la anestesia local y la cabeza de un lado del gato queda para un lado, la cresta ilíaca queda mirando para mi lado. Una vez que se duerme la zona, yo puedo trabajar tranquilamente para tomar una buena muestra. Realmente, en mi caso, no es cómodo trabajar cresta ilíaca en perros. No es un lugar que yo elija. Después cada uno va a ir comentando su experiencia a medida que vayan haciendo durante este curso sus punciones.
Pero bueno, es una buena zona para tomar muestra, por ejemplo, en gatos. En general no tienen una masa muscular los gatos muy grande arriba de cresta ilíaca. Seguimos ante la otra. Bueno, esto es lo que yo les decía de húmero. Es un decúbito lateral en donde vamos a tener que tener el miembro delantero flexionado, vamos a tener que entrar desde craneal y hacer fuerza para caudal. La realidad es que para mí no es una posición muy fisiológica. Corremos el riesgo también de punzar la articulación, ¿sí? La cápsula articular, sabiendo que eso nos predispone a la aparición de sepsis. En general no es un sitio de punción que yo prefiera, pero sí, si tenemos que tomar, por ejemplo, biopsia, es una buena superficie ósea para tomar la muestra. La bibliografía dice abordaje elegido en perros obesos. La verdad que para mí punzar un perro obeso de esternón es mucho más fácil que hacerlo de húmero. Pero bueno, cada uno, como les digo, hará su experiencia. Queremos que conozcan cómo se posiciona el animal y desde dónde se aborda el hueso para hacer una toma de muestra en húmero. Seguimos, y este es la toma de muestra en fémur, teniendo lo mismo que les dije recién para húmero, sirve para fémur. Tenemos que tener en cuenta que está toda la masa muscular de lo que es los glúteos, por ejemplo. Si queremos abordar fémur, tenemos que usar una aguja mucho más larga para llegar y abordarlo. Y si miran la imagen, el operador está como sosteniendo el fémur derecho y entrando con la otra mano por el trocánter, perdón, con la aguja por arriba. No sé, para mí la verdad que esta punción no es cómoda y a mi criterio sí o sí amerita tener un paciente sedado en forma completa, porque si no es raro que un paciente nos permita trabajar, ya es raro que nos permitan hacer vena. Muchas veces cuando tenemos que sacar sangre y tenemos que hacer vena del miembro trasero, no les gusta nada que le tengamos la pata. Imagínense si tenemos que hacer una correcta sujeción del fémur para hacer presión con nuestra misma mano por dorsal, Sí. me parece que no es una maniobra muy cómoda, pero hay colegas que saben la técnica y prefieren hacerlo de ahí. A mi criterio no es un buen sitio de elección, pero está descrito en la bibliografía. Sí, hay que como disecar el hueso primero, da la Sí, más impresión. o menos. Da la impresión. Y esta es la posición que nosotras usamos, tanto Ceci como yo, la posición del animal sentado con el cuello extendido. Parado también se puede hacer tranquilamente con el cuello extendido. En el caso de que querramos punzar esternón, el esternón queda súper prominente cuando usamos esta posición, es muy fácil de punzar, es una posición fisiológica para el animal que le permite estar con los cuatro miembros apoyados en la camilla, entonces disminuimos también esa sensación de miedo porque él siente que en cualquier momento tiene dominio de la situación con los cuatro miembros apoyados en la camilla, sobre todo también es un hecho esto para los felinos. Y ahí también está descrito costilla. A mí la costilla es un lugar donde no me gusta punzar, la superficie es muy chiquitita, hay más cartílago que hueso y estamos muy cerca de la pleura y el pulmón, con lo cual yo no me animo nunca a punzar costilla con un animal despierto, por más que ponga anestesia local. Creo que para punzar costilla sí o sí tenemos que tener al animal dormido, e incluso así corremos el riesgo, estamos muy cerca de la pleura y el pulmón y corremos riesgo de punzar algo que no querramos punzar. Ujú. Sí, además así Sole, lo bueno del paciente que esté sentado también es que permite sostener, o sea, que ese paciente eh, se pueda como sujetar para que no retroceda, ¿sí? O sea, como tenemos que ejercer presión sobre el esternón, es bueno que el paciente no pueda retroceder. Entonces, cuando está sentado, es fácil poder sostenerlo, ya sea de los miembros anteriores o de, como están en la foto, ¿sí? Con una mano en la parte posterior para que podamos hacer fuerza. Pero eso en general se pone un bozal, se sostiene la cabeza un poco así hacia arriba y es una posición que les queda muy cómodo y realmente la punción se hace
no sé, en 5 minutos, o sea, se espera un poquito para que haga efecto la anestesia local y después es algo que es muy, muy rápido, por eso es que insistimos en que lo prueben y que lo hagan, que lo intenten, que lo practiquen, porque es algo que realmente demora muy poquito tiempo. ¿Mm? Vamos a dejar en nuestro canal de YouTube videos tanto de caninos como de felinos con la maniobra de punción de médula, porque habíamos probado ponerlos en las diapositivas, pero al subir la clase, pasar el video a la clase de PowerPoint, el PowerPoint después pasarlo por Zoom, hace que el video se vea muy trabado. Tienen una clase subida de punción de médula en felinos, que fue la clase gratuita que dimos el otro día, y además tienen los videos para ver la maniobra tanto de felino como de canino, de esternón y de cresta ilíaca. Así que cuando termine la clase tienen libre acceso a nuestro canal y pueden ver las maniobras por ahí. De todas maneras, me comprometo y Ceci también se compromete, podemos filmar en el consultorio las maniobras que hacemos todas las semanas y compartirles incluso por el WhatsApp también los videos para que tengan un acceso más fácil. Esto simplemente es Sí, un y eso, recordatorio. Perdón, Ceci. no, no, y está bueno eso que vos decías, y es más, les pedimos que de forma como súper casera, que no busquen así que salga súper bien, que puedan filmar, que puedan hacer las funciones, que las puedan filmar, que las puedan compartir al grupo, así vemos, corregimos, acotamos, decimos, ¿sí? Ya sea las que salen bien, las que salen mal, las que se pueden hacer, las que no se pueden hacer. Pero es eso, es practicar hacerlo y entonces pedimos que aprovechen este tiempo del diplomado para animarse a hacer las punciones de médula. ¿Mm? Eso. Exactamente, y que nos aprovechen también a nosotras para que podamos ver cómo las hacen y decirles, te conviene así, nadie les va a decir lo hiciste mal ni nada. No, no es lo que buscamos nosotras. Nosotras lo que buscamos es de la forma que a cada uno le salga, darle los tips para profundizar y para mejorar al 100 la punción de médula. Este es Sí, un en poco un esto, resumen. perdón, en Sí, esto que decías era tal cual. La otra vez veía un colega que lo estaba haciendo y que se le coagulaba, como decía Rafael recién, y entonces digo, estás haciendo todo perfecto, lo único que necesitas es hacer todo más rápido. Todo lo que estás haciendo lo haces bien, pero todo más rápido. Y era eso, nada más. ¿Mm? Así que, bien. ¿mm? Bueno, a modo de repaso, los sitios de elección que describimos recién, que insistimos, nosotros le transmitimos con Ceci lo que nos resultan a nosotras, a lo mejor a ustedes les resulta una cosa completamente diferente. Me acuerdo en el diplomado anterior que había una colega que decía que del único lugar que le salían las punciones de médula era de húmero. Ay, sí, De otro hueso no lograba sacar médula, ahora de húmero le salían perfectas. Bueno, le pedimos siempre un video que nunca nos mandó la claro, colega que para nos ver cómo hacían enseñe. sus punciones de... Así que si alguno de acá hace punciones de médula, de húmero o de fémur, les pedimos por favor que nos aporten material Tal cual. educativo. Totalmente, Bien, totalmente. seguimos que ya estamos por Bueno, terminar. ya estamos terminando, sí. ¿Querés que comente? ¿Querés dar vos esta parte de tinciones? Dale, vamos Así yo busco a... los videos también. Perfecto, así ya los compartimos. Ahí está. Bueno, muy, muy cortito lo que vamos a hablar de tinciones, pero esto es importante. Yo sé que en algún momento todos lo habremos visto en la facultad, pero es importante que lo repasemos, sobre todo porque la tinción va a ser nuestro gran aliado. Vuelvo a lo mismo, sé que hay varios colegas que hacen citologías, lo cual es buenísimo porque quiere decir que ya tienen la mano o hacen diagnóstico. em, ya tienen la mano. Entonces, sabemos que las tinciones van a ser, pero así es como nuestro aliado y que vamos a ir desarrollando esa técnica que va a ser propia. Ningún colega tiñe igual que el otro. Cada uno tiene sus tips, su tiempo, su forma, pero lo importante es que esa técnica de tinción esté asociada al ojo que ese mismo colega ve. O sea, yo sé que, por ejemplo, yo tiendo a teñir mucho mis preparados, porque a mí me gusta que pueda tener alto contraste. Entonces, yo
tiño de esa manera, porque a mí me gusta ver las citologías de esa manera. Tal vez otro colega las ve de otra forma, prefiere que no se tiñan tanto, prefiere otros tiempos o prefiere otras tinciones, ¿sí? Las tinciones que vamos a utilizar son tinciones de tipo Romanowski, ¿sí? Que son una serie de tinciones que se utilizan en general para todas las células sanguíneas, para otro tipo celular también, pero sobre todo son las que vamos a utilizar para las células sanguíneas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo se tiñe cada célula es cómo la vamos a clasificar, ¿sí? Nosotros capaz que eso lo tenemos tan incorporado que no nos damos cuenta, pero de la forma en la que se tiñe un neutrófilo es que nosotros le podemos poner ese nombre. De la forma que se tiñe un basófilo es que le ponemos ese nombre y de la forma que se tiñe un eosinófilo es que le ponemos ese nombre. Si esas tres células yo las tengo sin tinción, es probable que no las pueda diferenciar. Sin embargo, con una coloración habitual, que es la que usamos comúnmente, miren cómo vemos muy marcadas esas diferencias, ¿sí? Justamente por eso son tinciones, las tinciones de tipo Romanowski, que son tinciones diferenciales, porque los distintos elementos van a teñirse de forma distinta, ¿sí? Entonces, estas tinciones que van a teñir por un lado lo acidófilo, por otro lado lo basófilo, van a tender a generar un tercer tipo de tinción, o sea, un tercer tipo de coloración, ¿sí? Que eso es lo que va a resaltar sobre todo ciertas estructuras y sobre todo la parte nuclear. Estas tinciones tienen el pro, o sea, la ventaja y la desventaja, que son muy sensibles a los cambios de pH, ¿sí? Digo ventajas y desventajas porque podemos jugar un poco con eso y por otro lado es que vamos a tener que tener soluciones baferadas porque si no, justamente va a alterar la coloración, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos que más usamos? May-Grunwald, Giemsa, Jenner, Leishman y Wright, ¿sí? En general se tiende a usar en hematología la tinción de May-Grunwald, la tinción de Giemsa y la tinción de Wright. No son sinónimos, ¿sí? Tienen algunas diferencias, pero es importante que cada uno use la que se siente más cómoda. ¿Con cuál usamos console? ¿Cuál es la que recomendamos? La tinción de Giemsa, que es metanol, porque metanol es el fijador, ¿sí? Fijamos la muestra con metanol y utilizamos para teñir Giemsa. ¿Por qué no usamos May-Grunwald? Porque en general May-Grunwald tiene un paso adicional y eso genera muchas veces precipitado, ¿sí? ¿Por qué no usamos T15? Porque T15 es una coloración que no genera tanto contraste, que tiende a contaminarse, que es una tinción que puede ir envejeciendo más con el tiempo porque está siempre preparada y entonces eso genera alteraciones en la tinción y en la coloración de las células. O sea, es muy difícil con la T15 generar siempre la misma coloración, ¿sí? Y en realidad nosotros lo que tendríamos que lograr es que cada uno de nosotros genere la coloración que quiera. Em, Esto es básicamente para que entendamos cómo funcionan las coloraciones de tipo Romanowski, ¿sí? Hay un colorante básico, ¿sí? Que son óxidos de azul de metileno que tienen afinidad por el ADN y por el ARN, ¿sí? También van a teñir gránulos primarios, ¿sí? De determinadas células y proteínas ácidas. Por supuesto, si son colorantes básicos, van a tener afinidad por lo ácido. El colorante ácido, ¿sí? Que es la eosina, va a teñir la hemoglobina, sabemos, ¿sí? Por eso los glóbulos rojos los vemos de ese color, los gránulos eosinófilos y las proteínas básicas, ¿sí? Y esto va a generar como decíamos recién, una tercera coloración, ¿sí? Que se llama el azur B. Se va a generar un complejo, que es con el azur B y con la eosina, y genera un color
púrpura, ¿sí? Y eso va a colorear los núcleos y los nucleolos, ¿sí? Que si ustedes ven, tiene una coloración justamente púrpura, no es ni ácida ni básica, ¿sí? O sea, yo voy a poder ver, por ejemplo, un citoplasma basófilo, pero voy a poder distinguir el núcleo color púrpura, ¿sí? O lo mismo que va a ocurrir en un eosinófilo, ¿sí? Voy a poder ver los gránulos eosinófilos y voy a poder distinguir un núcleo color violeta o púrpura. Esa característica es la característica de las tinciones de tipo Romanowski. Nada más que eso. Cuando uno dice tinción de tipo Romanowski se refiere a eso, ¿sí? A que se genera de un colorante básico y un colorante ácido, se genera un tipo de colorante como neutro, vendría a ser, o un complejo neutro, que tiene otro tipo de color y que es específico para nucleolos y núcleos. Y determinadas organelas y demás, pero básicamente para eso. Entonces, estos tres, con este interjuego de estos tres colores, por decirlo, o estas tres gamas de colores, es que nosotros vamos a diferenciar todas las células de la sangre, ¿sí? Entonces, miren qué importante que es que nosotros podamos desarrollar el arte de teñir correctamente nuestras muestras, ¿sí? Porque en base a eso es que vamos a poder diferenciar y por lo tanto diagnosticar nuestras muestras, ¿sí? Entonces vamos a cerrar con esto, que nos encanta con Sole, lo sacamos de un libro justamente que habla de las tinciones, que dice, lo más importante en la hematología es la morfología celular, ya que de ella dependerá la orientación diagnóstica y los estudios de extensión que se deben realizar para definir una línea celular o una patología en particular. Hacer una correcta tinción es un arte, ¿sí? Porque yo voy a poder diagnosticar a partir de la tinción que yo haga. Y si yo tengo una mala tinción, es probable que llegue a un mal diagnóstico. Muy bien, creo que hasta acá llegamos. Espero que hayan disfrutado esta primera clase.